Hola a todos. Ya estamos aquí otra vez. Estamos todos los que somos, pero no somos todos los que estamos. Bueno, estoy pensando en otra cosa. En los 10 millones de euros que ha blanqueado el pájaro y los otros 22 que tienen en Suiza. Cómo me duelen. Bueno, vamos a lo nuestro, que si no me dan ganas de tumbarme en la cama y no levantarme. Venga, al lío que me enrollo. Bueno, ¿os acordáis del tornillo de banco, verdad? O morsa o como le queráis llamar. O prensa casera. Bueno, me centro. Vamos a ver. ¿Os acordáis la última vez que no le dejamos fijo? Porque no sabíamos definitivamente, no sabía yo definitivamente dónde le iba a poner. Así que digo, pues oye, no me voy a poner a hacer taladros por toda la mesa, agujeros para luego... Pero es que realmente este es el sitio donde más trabajo de la mesa, porque paso por aquí, es el otro, siempre lo tengo lleno de cacharritos. Y esta es la zona de la mesa, pues que habitualmente está más limpia por la razón que sea, yo que sé, porque me pilla más cerca. Siempre lo tengo todo lleno de cacharritos, así que bueno, esta es la zona donde más trabajo y donde mejor me va a venir el banco. Porque yo trabajo en una guardilla, me parece que se ve, ¿eh? O sea que no tengo el sitio que tienen otros por ahí, afortunadamente, garajes ni cosas de esas. Así que me tengo que apañar aquí. Bueno, este es el sitio que he decidido que va a ir. Le puse la otra vez provisional y bueno, después de darle muchas vueltas, veo que este es el sitio donde mejor va a estar. Así que, ¿os acordáis que no teníamos el suplemento de madera, o no le tenía yo, para colocarle aquí, que quedamos que le podíamos aprovechar para poner una madera más dura y tal, porque es donde va a hacer la fuerza contra... Que esto era una mesa, perdón, es una mesa, era una puerta, y bueno, lo hemos reciclado, hemos hecho una mesa con ella, es una buena mesa, de esas de... que es como papel prensado o eso, pero luego con su capa laminada, plastificada, es muy buena. No mojándose ni haciendo barbaridades, tiene que durar muchos años. Bueno, pues va, definitivamente. Joder, se me va, desde luego, mira que me enrollo, ¿eh? Bueno, vamos a colocarla aquí definitivamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? He encontrado el retal de la puerta, cuando la puse, le corté un trozo. Vamos a ver si lo podemos ver, y he encontrado el retal por ahí. He encontrado el retalito de la puerta, con lo cual... Qué maravilla con el trípode, oye. Da gusto. Bueno, encuentro el retalito y lo que vamos a hacer es sacarle el trozo que necesitamos para, para suplementar aquí, ya que no encuentro madera maciza. Hombre, no me costaría mucho ir a una carpintería y un trocito como ese, pues yo qué sé. Si te lo regalarán o te cobrarán muy poco o tal, pero vamos, que yo he encontrado el retalito este que había por aquí, que total, le tengo por ahí, era para suplementar la mesa, en su momento suplementarla o hacer una mesa más móvil, se pudiera mover, no como esta que está aquí fija, pero bueno, veo que ahí está muerta de risa por los siglos de los siglos y creo que ha llegado el momento de meterle mano. Lo que vamos a hacer es sacarle la pieza que queremos hacer para suplementar aquí, porque como es exactamente de la misma medida, pocos problemas vamos a tener. Nos tiene que coincidir en altura, perfectamente. Bueno, lo que no tengo claro es la forma que le voy a dar. Eso es lo que no tengo claro. Quería que tuviera forma... Quería que tuviera algo así y que luego viniera para acá, aprovechando la parte plana, más o menos, pero no lo tengo muy claro. Claro, esta parte tiene que ir recta, porque es la parte donde trabaja la manilla del tornillo. Sí que la podemos hacer un poquito más larga, aunque sobresaliese un poquito no pasaría nada, pero vamos, poquito puede sobresalir, poquito. No vaya luego a entorpecer ahí el funcionamiento. Bueno, como soy capaz de estar hablando yo solo fácilmente todo el día, me vais a dejar un rato que lo piense y ahora lo enseño, cuando lo tenga claro.
pues dándole vueltas. Yo quería hacer algo que tuviera así como forma de media luna. Se aprecia un poco ahí los garabatos que he hecho. Quería que hiciera así un poquito de media luna para dejarlo redondeado, pero claro, media luna puede llevar la pieza de arriba, pero para que hiciera la media luna como yo quiero, tendría que ser la pieza de arriba muchísimo más grande, o centrar el tornillo un poquito más al medio y hacer la pieza más larga para hacerla redondeada así con la forma que le he hecho aquí en el dibujo, ¿verdad? Y no se va a poder hacer, porque aunque estoy viendo así un poquito, aunque recortara sí, la pieza sí la puedo hacer así, pero se vería luego de abajo, hay un pegote, no me gusta, no, lo voy a hacer más o menos como la pieza de abajo, un suplemento con la misma forma más o menos, rectangular, con la misma medida, que tiene 17 por 8,5, si no me equivoco. Sí, 17 por 8,5. Eso es, un poquitín menos, pero bueno, 17 le vamos a dar. 17 por 8,5. Luego le voy a biselar un poquito los cantos, para que, pues si vienes a serrar o lo que sea, vienes aquí por ejemplo a trabajar con la sierra, se te va un poquito vamos a ver si lo alejo un poquito que se aprecie mejor, y vienes aquí a serrar lo que sea y le dejas aquí estas esquinas sin cantear, se te va la mano y bueno, pues ahí se te van los dedos también. Así que nada, lo voy a hacer así. Me gustaba más de la otra manera, así redondeado con forma de media luna, hubiese quedado más curiosete, pero no, para hacerlo como yo quiero tendría que desplazar el tornillo más al centro de la mesa y hacerla muy grande. Podría hacerla, pero luego quedaría muy grande. Tendría que traerlo más para acá, luego nos quedaría un trozo, sí quedaría, tiene fuerza de sobra el gato para arrastrar esa pieza y apretarla. Sigo dándole vueltas. Bueno, pues no, definitivamente. Lo vamos a hacer con la misma medida que el taco del tornillo, porque he desplazado el tornillo hacia el centro de la mesa. Claro, me había fijado en eso, por debajo de la mesa tengo la pata de apoyo y me estorba en el tornillo. Podía taladrarla, hacerle un taladro y pasarla por él, pero luego la escuadra que sujeta la mesa, sería un rollo moverlo todo. Además, luego tengo aquí también unas cajoneras donde tengo cosas que me interesa tener cerca de la mesa, no quiero quitarlas de ahí, desplazarlas, mucho rollo, nada, que no. Para luego en realidad este torno, pues, hombre, sí lo utilizo para cortar tablas o cosas, pero en realidad el que más utilizo generalmente es el tornillo de hierro, el que tengo en el yunque, así que nada, que le vamos a hacer de esta medida. Le biselamos los cantos, lo canteamos un poquito, le biselamos los cantos y fuera. Así va a ir. Total, es un tornillo de banco para cortar algún día alguna tabla o sujetar algo ahí que se esté prensando mientras se pega. Bueno, múltiples utilidades, pero que no le voy a hacer más grande, no, porque encima me va a estar robando espacio, nada, fuera, así, ya está. Voy a hacer la plantilla y os la enseño. Bueno, ya lo veis, al final hemos ido a lo fácil. Un cuadradillo, un rectángulo, mejor dicho, le vamos a cantear, a biselar y fuera. Y este va a ser el suplemento. Vamos a ver cómo queda sobrepuesto. Bueno, pues así va a ser. Luego, el que tenga más espacio, pues le puede dar la forma de media luna, plana por aquí atrás, o redonda, o... Hombre, la parte que une que va a cerrar
que une con la mesa, evidentemente tiene que ser plana, pero bueno, el que tenga más espacio puede hacerlo como le dé la gana. Que aproveche el espacio y utilice el ingenio. Si yo tuviera más espacio lo podría hacer, me gustaría haberlo hecho así, pero estoy limitado, así que es lo que hay. Así va a ser. Nada, pues bueno, estábamos hablando antes de que estaba hecha la mesa, pues mira, aglomerado. Y será papel prensado, serrín prensado. Pegado con colas y... Bueno, pues eso, mejor que no se moje. Si no se moja, durará mucho. Pero como se moje, se empieza a hinchar y nos quedamos sin mesa. Bueno, pero aquí como no debe mojarse, pues eso. Bueno, pues nada, vamos a cantearla y luego pensamos dónde lo vamos a hacer. No sé si meterle dos tornillitos, meterle dos tornillos y encolarlo, o encolarlo y meterle dos y dos. Yo creo que lo voy a encolar y le meto dos y dos, sí. Y luego decidiremos, bueno, decidir no, ya está decidido. Los dos taladros que le vamos a hacer aquí, pasantes, incluido el taco de, claro, por donde no coincida ni la varilla roscada ni los carriles de arrastre. Pero bueno, por ahí tendremos que... por aquí que estoy hablando solo, por aquí tendremos que hacer luego dos agujeros para sujetar definitivamente con dos tornillos pasantes, para que se quede definitivamente sujeto, y procuraremos no coincidir, como decía, en la varilla roscada ni en los tornillos de arrastre. Bueno, no vale más una imagen que mil palabras. Venga, continuamos. Bueno, pues así ya está biselado los cantos. Pues hemos matado un poquito, hemos redondeado las esquinas, que es importante. En la parte plana donde cierra el tornillo no hemos tocado nada. Un poquito hemos biselado aquí los cantos en los cortes, pero nada más. Hemos biselado un poquito los cantos por todo el perímetro, excepto por aquí, porque ya los tenía por el motivo de que era lo que era en origen, así que ahí no se toca. Bueno, y así va a ser. Ahora la colocamos aquí en su sitio, centradito. Centramos el torno que nos quede paralelo a la mesa. Hemos dicho que le íbamos a dar un poquito, que sobresaliera un poquito más, así que nos llegara a estorbar pues ahí, así. Fíjate, ahora que lo veo, que le he dado casi tanto hacia atrás, que ahora me está gustando la idea, porque sí que me ha dejado aquí un poquito de margen, porque va perfectamente. Vamos a ver, y no me estorba. No me estorba, con lo cual, vale, ahí le tendríamos apretado del todo. Otra vuelta más a la idea, que no, es que como en origen no me acababa de convencer así, y yo estaba empeñado en la media luna, pues media luna va a tener que llevar, o que se le parezca al menos, que no me gusta así, me parece un pegote. Bueno, ya veis que sigo dándole vueltas a la idea, dándole más curva, dándole menos curva, para que nos quede ahí media luna, pero he recortado incluso la plantilla, sobreponiéndola encima, a ver más o menos cómo queda, pero no, quedaría así la curva, quitándole estas esquinas, queda ahí redondeado, pero luego me quedarían las esquinas del taco aquí abajo, debajo de este, donde va sujeto todo el sistema mecánico. Así que quitar las esquinas aquí arriba, pues quita las esquinas redondas de aquí arriba, pero aquí abajo quedaría, por el taco tiene esa forma, así que tampoco iba a solucionar mucho quitándole esas esquinas. Ya, que al final se va a quedar así, ya está. No es que me acabe de convencer del todo, pero así se queda.
Ni plantilla ni leches. Fuera. Hala. A atornillar. Lo vamos a encolar. Y le vamos a meter cuatro tornillos. Un poco repartidos. Que atornille la superficie del mecanismo. Y después pasamos a atornillar la mesa. Venga, al lío. Ya no pienso más. Pues lo dicho, no le damos más vueltas. Así. No es que la forma convenza. No es que la forma convenza especialmente, pero bueno, así. Hacemos los agujeros pasantes. Hacemos unos agujeros pasantes por la cara vista, la parte de arriba, los avellanamos un poquito para embutir la cabeza. Luego al pasar la mano que no nos roce. Y así vais. No me termina de convencer, pero bueno. Ya está, así, decidido. No le di más vuelta ya. Venga, a encolar y a atornillar. Y se acabó. Bueno, eso está hecho. Siguiente paso. Vamos a desmontar ahora el tornillo. Y vamos a ir viendo dónde podemos hacer los... Desmontamos de aquí, vamos a ir viendo... Vemos dónde, ahora que me di cuenta, a ver si se puede apreciar, vemos dónde nos ha quedado un poquito de cola que nos ha rebosado, ¿verdad? Pues mira, vamos a aprovechar ahora a abrir el gato, porque ya lo que hemos atornillado y encolado previamente ya no se nos va a mover. Eliminamos el exceso de pegamento que le hemos dado generosamente con el fin de que nos quede ya para toda la vida, vamos. No vamos a andar aquí con tonterías, porque nuestra intención, por lo menos la mía, no es desmontarle, ni hoy ni mañana. Ni pasado. Se va a quedar así para los restos, vamos. Así que eso. Limpiamos bien los restos de pegamento que tiene aquí. Vamos a ver, hombre, tengo aquí un trapito. Limpiamos bien los restos de pegamento. Vale, fuera. Y vamos a ir marcando. Vamos a ver que le dé la vuelta para poderlo ver. Vamos a marcar aquí donde van a ir los... Le doy la vuelta a la pantalla para que yo me pueda ver. Y así os lo puedo enseñar a vosotros también. Vale. Vamos a ver, lapicero. Bueno, pues la idea es pasar por aquí la guía. Y la guía, pues no nos interesa cogerla, ni taladrar, ni encima ni al lado de ella, para no debilitar la madera de esta pieza. Así que yo creo que aquí nos sobra más o menos que entre el centro de la guía con 2, yo creo. Ahora me está pareciendo que 2 igual va a ser. No. En el centro, lo dicho, lo que habíamos dicho en un principio. Porque vamos a ver. A 4, a 5. 4 y medio, ni para ti ni para mí. 4 y medio y 4 y medio. 4 y medio le damos a cada lado, centrada al medio. 6 y medio. A 3,2, fuera. Poco más o menos. 3,2 y medio. Más o menos. Tampoco es una ciencia exacta, no tiene que ir. No tiene que ir exacto. Pero bueno, como lo bien hecho bien parece, pues poco más o menos. Vale, pues ya lo tenemos marcado. Vamos a taladrar 2 agujeros pasantes.
que perforen todo el taco. Tengamos en cuenta también que aquí le metimos unos, vamos a ver si se ve, ahí, aquí le metimos unos tornillos. Estos tornillos, pues depende de lo largo que los haya metido cada uno. Los míos tenían unos 3 centímetros, vamos a poner, con lo cual no vamos a pillar no lo vamos a pillar con la broca. Lo digo porque si la broca tiene que ser de madera, hombre, puede ser de hierro, pero yo qué sé, la vas a quemar. Lo suyo es que sea de madera, y si pilla los tornillos, que es a lo que voy, te la va a hacer polvo. Así que procura recordar, o saca uno, a ver la distancia que tienen los tornillos. Lo digo pensando en la broca, no por otra cosa. Si dudas, pues oye, taladra un poco con una broca de madera y el resto con una de hierro, por ejemplo. Bueno, como yo sé que no voy a pillar los tornillos, lo voy a hacer con una broca de madera, y la broca no hace falta que sea muy gruesa. La tengo puesto allí en el taladro de banco, pero vamos a ver, con que nos pase los de 5. Aunque tenga 5, no sobra. Aunque tenga 5, no sobra. 5 milímetros. Bueno, pues lo dicho. A taladrar, y ahora os lo enseño. Bueno, ni que decir hay que para los tornillos pasantes, o sea, para los taladros pasantes, que tengamos en cuenta el grosor del tornillo que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar estos, que son de 6 milímetros, creo que van a ser suficientes. Nos aseguramos de que pasen con... He utilizado una broca de 6 y pasan de sobra, sin que quede mucha holgura y sin que tampoco haya que pasarlos enroscando. He entendido eso, ¿no? Supongo que vosotros lo habréis tenido en cuenta, pero lo recuerdo por si acaso. A ver si le vas a hacer un agujero de un tamaño inferior, luego no te entra. Se podría repasar, no pasa nada, pero oye, es hacer dos veces el trabajo. O hacerle muy grande que quede con holgura, pues tampoco. Bueno, ya tenemos hechos los agujeros pasantes. Ahora lo que vamos a hacer, este tornillo es de cabeza redonda, o sea, de cabeza de plana, con esta forma de... A ver si se puede apreciar un poquito, si lo alejo. No sé si se aprecia. Que tiene la parte esta de dentro, la parte interior, es cuadrada. Con lo cual, al apretar el tornillo, se encaja e impide que se gire el tornillo sobre sí mismo cuando estamos apretando la tuerca por abajo. Como no nos va a llegar este tornillo, yo voy a utilizar este, pero como no nos va a llegar porque no es suficientemente largo, podría hacerle un rebaje a la madera. No lo voy a hacer, está perfectamente así. Así que lo que voy a hacer es, para que tenemos que tener en cuenta el grueso del... Vamos a ver, lo pongo que se aprecie aquí, ahí. Tenemos que tener en cuenta que nos tiene que pasar el taco de... O sea, la mesa iría al revés, iría la mesa por encima y la pieza del tornillo por debajo. Pero bueno, para verlo nos sirve lo mismo, es la misma medida. Tenemos que tener en cuenta que nos pase el taco de madera del tornillo y el grueso de nuestra mesa. Incluso que si sobra 1,5 centímetros, por ejemplo, o 2 centímetros, mejor que mejor. No vamos a andar, ya que nos ponemos, no vamos a andar ahí con miserias. Así que lo que voy a hacer va a ser cortar el tornillo. Cortaremos el tornillo por la mitad más o menos, y le voy a soldar un suplemento de un clavo, por ejemplo, de 20 a ver que tengo por aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, a ver qué grueso tiene este. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene 10 milímetros. 10 milímetros y un poquito más gordo que el... pero mira, no. Nos pasa perfectamente. Vale, pues este va a ser. Este va a ser. Un clavo, lo que vamos a hacer va a ser cortar el tornillo por la mitad, le quitamos la cabeza al clavo y le soldamos la parte de arriba soldamos la parte de arriba del tornillo, y en la parte de abajo, dejándole la medida, teniendo en cuenta el trozo de
de tornillo, porque daros cuenta que no es de rosca entera, solamente tenemos esa rosca, así que vamos a procurar que nos quede la rosca un poquitín dentro del taco, casi media rosca dentro del taco, porque si no al apretar se nos queda sin rosca y no llegaría a apretar bien, o tenemos que meterle arandelas o una cosa así. Bueno, dejamos que entre ahí, por ejemplo, medio centímetro, que se quede embutido la rosca dentro del taco para que nos apriete bien. Aún así le pondremos una arandela para que la tuerca no se nos clave por debajo de la madera. Bueno, por dicho esto, creo que se ha entendido perfectamente lo que vamos a hacer. Vamos a cortar el tornillo por la mitad, le soldamos al clavo, cogemos la medida, que en mi caso vamos a ver, 10,5, 10,5 más 12. Vamos a ver. 11,5, 11,5. 11,5, que quede terminada la pieza. Así que sería, vamos a ver cómo lo puedo poner para que lo veamos todos, aunque creo que lo habéis entendido perfectamente, que tampoco es tan difícil. Sería desde la cabeza no del clavo, esta se la vamos a quitar y lo vamos a soldar, desde la cabeza del tornillo hasta 11,5 sería ahí, eso sería terminado con lo cual tendríamos que cortar pues lo que nos quede del tornillo, del resto del tornillo. Si nos quedan 3 centímetros, pues 3 centímetros. En total nos tiene que quedar la pieza de largo 11,5, hemos dicho, para que nos sirva. Hay que medirlo 2 veces, se mide 2 veces antes de cortar, porque una vez que lo tengas cortado ya, pues eso, chapuza hecha. ¿De acuerdo? Venga, lo voy haciendo, ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí los tenemos. Empalmar los tornillos. Pues hemos repasado un poquitín con la lijadora. Y al tornillo, ¿verdad? Ya los tengo comprobados y sé que nos llegan perfectamente. A traspasar a ver si se aprecia ahí. Bueno, aquí lo tenemos, como nos sobresale 1,5 centímetros más o menos. Vamos a ahí, 1,5 centímetros más un poquitín que le vamos ahora, tiene la rosca 2, algo más de 2,2 más o menos. Bueno, pues 1,5 le hemos dejado, más un poquitín que le va a quedar más al avellanar un poquito la mesa, para que quede un poco embutida la cabeza ahí, que no quede, aunque es bastante así como ovalada la cabeza, si fuera plana mejor, porque la avellanamos un poquito y queda justo hace de la mesa, y se trata de que no queden estorbos por encima de la mesa que luego puedan rozar, ni enganchar, ni yo que sé, que quede una superficie plana. Así que vamos a embutir un poco las cabezas. Si fueran planas, repito, mejor, pero claro, es lo que hay. Si llegado el caso veo que tal, incluso a esta cabeza plana, la parte cónica, vamos a ver, ha quedado ahí justito y bueno, vamos a ver si se entiende lo que quiero decir. Vemos la parte cónica esta de arriba, que hace como un poco de curva. Bueno, pues incluso pasándola por la radial o la lijadora, le podríamos quitar un poquito, casi la mitad. No lo vamos a dejar sin cabeza ahora y luego a la hora de apretar que la tuerca se lleve el tornillo hacia adentro. Pero sí que le podríamos quitar un poco esa parte cónica y dejarlo un poquito plano. Con lo cual no habría que avellanar tanto en la mesa. Que también es una idea. Dejándole el grueso de un poquitín más. El grueso que tiene la misma se ve, ¿no? Son aproximadamente 2 milímetros. Pues dejándole eso, el resto de esa curvatura que tiene ahí se lo podríamos dejar plano. Bueno, pues a ir colocando la mesa, venga.
terminando. Bueno, creo que se ha entendido la idea, ¿no? Le hemos hecho los agujeros a la mesa pasantes, le hemos avellanado un poquito con una broca de pala, lo que es para que quede embutido el grueso del tornillo. Yo lo he hecho con una pala de 20 porque, bueno, he encontrado la de 18, yo qué sé, están todas menos esa, qué casualidad. Pero bueno, me he apañado con esta, ha quedado un poquito más grande, de 18 hubiera sido la justa, pero ya sabes lo que pasa con las cosas. Da tantas vueltas y me ha quedado con un poquito de holgura, una de 18, pues hubiera sido la ideal. Hubiera quedado exactamente a la medida del agujero. Luego lo podemos rellenar de masilla si queremos, que nos quede justo a hace de la mesa. Luego si tenemos que desplazar algo por encima o eso, que no nos vaya a estar enganchando ni entorpeciendo ni... Bueno, lo tenemos, así que nada. Vamos a atornillar la mesa ya. O sea, el tornillo, colocarla ya definitivamente. Si lo hubiéramos hecho de 18, hubiera quedado justo la medida. Bueno, luego también se puede emplastecer o quedarse así, que tampoco pasa absolutamente nada. Venga, vamos a colocar el tornillo. Bueno, lo vemos, ¿no? Vale, pues atornillado. Le hemos metido un par de arandelitas de refuerzo para que la tuerca no se clave en la madera. Apretado y listo. Ya le tenemos funcionando. Tenemos funcionando perfectamente. Bueno, pues ya hemos visto definitivamente cómo con un gato de coche y 4 cosillas más, bien sencillo, faltaría de pintar, pero bien sencillamente, como se hace un tornillo de mesa, banco o morsa, llamarlo como queráis. Repito, nos faltaría pintar, pero bueno, no sé ni en qué color, y ya sabéis que eso costaría otro capítulo. Así que oye, cada uno pintarla como os dé la gana a vosotros, si queréis pintarla, y si no, pues no. Terminado está. Venga, espero que os haya servido. Y si os gusta, ya sabéis, like y favoritos. Y si te suscribes, mejor que mejor. Venga. Hasta luego.